Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En el periodo de sesiones número 156 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado recientemente en Washington, la situación de derechos humanos en Venezuela fue centro de debate en 4 de las audiencias. Líderes de organizaciones civiles denunciaron frente a representantes del régimen chavista los obstáculos a la libertad de expresión, la falta de independencia en los poderes públicos y hostigamientos contra defensores de los derechos humanos. A un mes de los comicios legislativos en Venezuela, la oposición continúa argumentando que el país no cuenta con garantías electorales, por lo cual ha insistido en una veeduría internacional. Lamentamos que la conducta errática, irregular del gobierno los haya colocado frente a esta situación de ridículo latinoamericano. La exigencia de observadores internacionales no solamente proviene de la oposición, también ha llegado de una treintena de expresidentes que han solicitado viajar a Venezuela. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa. Incluso la reacción de la presidenta del Consejo Nacional Electoral hacia los exmandatarios vino cargada de insultos. Estos expresidentes son unos ignorantes en materia de conocer el sistema electoral venezolano. No tienen nada que decirle a Venezuela en materia electoral. Precisamente, el pasado 19 de octubre este fue uno de los temas que se abordó en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional ofreció enviar una misión observadora para los comicios legislativos y así fue la respuesta de los representantes del gobierno venezolano. Siempre le ha señalado en las audiencias aquí que Venezuela permite la visita de la CIDH, siempre rectifica del error cometido de haber apoyado un golpe de Estado. En aquella sesión, activistas y periodistas venezolanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la opacidad de los organismos públicos que están, según ellos, bajo el dominio del Ejecutivo debido a la restricción de acceso a la información pública. Movimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de derechos humanos se incrementaron en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A pesar de la insistencia de la OEA y la Comunidad Europea por participar en la vigilancia de las elecciones parlamentarias, el gobierno y el CNE continúan rechazando dichas solicitudes. Así quedó evidenciado con la respuesta que le dio el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al mandatario colombiano Juan Manuel Santos, cuando este mostró su preocupación por la falta de una veeduría internacional. No aceptamos que usted se meta en los asuntos internos de Venezuela. No sea insolente. Sin embargo, llama la atención que en una resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral sí fue aceptado un acompañamiento de organismos como UNASUR y la CELAC y países como Rusia, todos considerados cercanos al régimen chavista. En nuestros estudios en Washington integro hasta ahora Julio Muñoz. Él es profesor visitante de la Escuela de Derecho de American University, exdirector y miembro vitalicio honorario de la Sociedad Interamericana de Prensa, licenciado en periodismo y columnista del diario El Comercio y otros importantes cargos. Tenga usted la bienvenida, señor Julio Muñoz, al programa La Noche. Buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. El gusto es nuestro, señor Muñoz. Quiero hablar con usted específicamente de este capítulo que tuvo lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué respuestas dio el régimen chavista ante las fuertes acusaciones que hizo la sociedad civil ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, las respuestas fueron negativas, las respuestas fueron vagas. Realmente el gobierno de Venezuela no respondió los cargos que se le presentaron. El gobierno se dedicó a atacar, se dedicó a ofender, se dedicó a señalar de que en Venezuela existe amplia libertad de expresión. Se dedicó a indicar, por ejemplo, de que los periódicos en Venezuela tienen papel para publicarse. Dijo que Estados Unidos era el país donde más se violan los derechos humanos. Y en el fondo no respondió ninguna de las preguntas que la sociedad civil le presentó al gobierno de Venezuela, que fueron acusaciones bien puntuales y que realmente hablan muy mal del récord de libertad de expresión que tiene el gobierno de Venezuela.
Por decir solamente alguna de las acusaciones o de algunos de los datos que se entregaron en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos de la sociedad civil indicaron que hubo 166 casos de agresión a periodistas y que hubo 205 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión. Estos son datos reales, son datos presentados por gente que ha investigado la situación de la libertad de prensa. Venezuela mantiene un sistema de violación a la libertad de expresión y de hostigamiento a los periodistas e impide el acceso a la información a los representantes de la prensa. En otras palabras, en Venezuela, ¿cierto?, no existe libertad de expresión. El gobierno de Venezuela hace oídos sordos, por ejemplo, a la sentencia de la Corte que le señaló que debe devolver Caracas Televisión, Radio Caracas Televisión, y, ¿cierto?, se trata de agregar algunos antecedentes que dan risa. O sea, dice, por ejemplo, de que existe papel para los periódicos, cuando todo el mundo sabe que los periódicos no tienen papel para publicarse. Todo el mundo sabe de que el gobierno de Venezuela mantiene un bloqueo a la Internet y que existen acciones judiciales contra los medios de comunicación. Señor Muñoz, ¿usted cree que en este momento el gobierno chavista ha renunciado a ese interés internacional que tenía de defender ese proyecto político que han querido implantar en Venezuela, y ya en este momento son conscientes de que prácticamente no les importa lo que piense la comunidad internacional? Y se lo pregunto específicamente por esas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde las respuestas que dio el chavismo a las acusaciones que hizo la sociedad civil son realmente inexactas, no corresponden con la realidad. Yo creo que el gobierno no tiene argumentos para responder a las acusaciones. Todo el mundo sabe, ¿cierto?, de que en Venezuela el periodismo está amenazado. Todo el mundo sabe de que hay hostigamiento contra la prensa. Todo el mundo sabe de que el gobierno trata de controlar a los medios por todas las formas posibles. Todo el mundo sabe de que el gobierno trata de cortar las concesiones de radio y televisión. Todo el mundo sabe de que el bloqueo del gobierno es sistemático contra el Internet. Todo el mundo sabe de que el periodista es acallado. De tal manera que ante tan cantidad de acusaciones, el gobierno no tiene respuesta. El gobierno se mantiene en una posición, yo diría, absolutamente inepta y no puede responder. Y yo creo de que esto es muy peligroso porque, en primer lugar, Venezuela se aproxima a un acto eleccionario que es cierto que va a estar plagado de vicios, donde no va a haber, ¿cierto?, una prensa que pueda informar de una manera independiente, y además un acto eleccionario controlado de todo punto de vista por el gobierno, controlado desde el Consejo Nacional Electoral, controlado además, ¿cierto?, en todos los medios posibles. Ahorita me voy a Boston, Massachusetts, que está con nosotros Ricardo Hausmann, profesor de Economía y director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Señor Hausmann, usted tiene más compromisos, accedió a atendernos esta primera parte, estos primeros 40 minutos del programa. No puedo despedirlo sin antes preguntarle a usted qué representa para estas elecciones que únicamente la CELAC y UNASUR sean los organismos internacionales que van a ejercer la veeduría. Bueno, vamos a ver esa veeduría, porque UNASUR tiene a todos los gobiernos de Sudamérica, y los gobiernos de Sudamérica tienen una opinión pública que le parece lo que está pasando en Venezuela un gigantesco escándalo. O sea, para los gobiernos, para Michelle Bachelet, para Ollanta Humala, para el presidente Santos, tapar un crimen en Venezuela les sería extremadamente costoso políticamente. De modo que la veeduría de quien sea le va a resultar extremadamente incómoda al gobierno para los planes que tiene que hacer.
porque cualquier tipo de veeduría medianamente decente va a dejar muy claro que este gobierno manejó una campaña electoral totalmente ilegítima y que va a haber hecho un conjunto de cosas que en países democráticos no se hacen y no se aceptan. Señor Ricardo, sí, adelante. No, de modo que yo creo que yo hubiese preferido que sencillamente un gobierno que no la debe, no la teme, dice, bueno, aquí que venga quien sea a mirar y a revisar y etcétera, porque van a darse cuenta que es un proceso totalmente transparente y legítimo. El hecho de que el gobierno de Venezuela no esté dispuesto a mayor veeduría hace que todo el mundo tenga suspicacias sobre los resultados eventuales de esa elección, pero le hace la vida tanto más difícil a los gobiernos de Sudamérica. Los gobiernos de Sudamérica no se pueden dar el lujo de ser partícipes de un crimen contra la democracia. Y yo creo que eso va a hacer que cualquier tipo de veeduría en América, que ponga América Latina, le va a resultar demasiado incómoda a este gobierno. Creo que la tiene este gobierno muy difícil porque sencillamente está tratando de llevar al país en la dirección que no es, una dirección que el país no lo quiere acompañar, y mientras más se empeñan en mantener ilegítimamente el poder y mientras más amañan todo el proceso de decisión democrática, más se hunde el barco. Señor Ricardo Hausmann, yo le agradezco a usted el análisis que nos está entregando. Usted, como también lo he dicho al comienzo, uno de los analistas políticos más reconocidos en este momento y que no puede entrar a Venezuela precisamente por esa persecución de la cual usted ha sido objeto. Le agradezco mucho que nos haya acompañado desde los Estados Unidos. No, gracias a usted. Gracias a su televidente. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. No sin antes invitarlos a ustedes a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter sobre el tema del día de hoy. ¿Creen ustedes que el régimen chavista, el régimen del presidente Nicolás Maduro, va a respetar los resultados que arrojen las elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre? Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.